veces no es el ruido lo que más nos confunde, sino el silencio que lo envuelve todo. Ese silencio incómodo, hueco, que parece susurrar que algo falta, pero no sabes qué. ¿Te ha pasado? Estás en medio de tu vida, tu rutina, tus relaciones, tus logros, y, sin embargo, sientes que no estás realmente ahí, que hay algo que no estás viendo, que estás actuando un papel, con la extraña sensación de que, aunque lo haces todo bien, algo esencial se te escapa, y no lo compartes con nadie. ¿Por qué? ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que por dentro te sientes hueco, si por fuera todo aparenta estar bien? A veces no es que estemos perdidos, es que nos hemos acostumbrado tanto a la oscuridad que ya no recordamos cómo se siente la luz. Nos hemos identificado tanto con nuestras heridas que ya no reconocemos la paz cuando nos roza el alma. Lo que nos recuerda el curso de milagros es que la oscuridad no puede ocultar nada. Cuando reconocemos este principio, comenzamos a entender que la luz siempre está disponible para nosotros. Este es el primer paso hacia la liberación. Reconocer que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieras hacerlo. Al hacerlo, el miedo comienza a desvanecerse. Y es que, en el fondo, no tenemos miedo de la oscuridad. Tenemos miedo de lo que podríamos descubrir si dejáramos que se disuelva. Tenemos miedo de nuestra luz, de lo que somos más allá del personaje. Pero la luz no juzga, la luz no condena, la luz no exige perfección. Solo espera pacientemente que estemos dispuestos a mirar, sin huir. El despertar, entonces, no se trata de volverse algo distinto, sino de dejar de esconderse, de recordar lo que ya eres, debajo del miedo, del rol, del pasado. Y cuando el alma está lista para recordar, la vida misma se encarga de poner en marcha los acontecimientos. Este es el viaje que hizo Martín, un hombre común, pero con una pregunta latente, como tú, una inquietud que no lo dejaba en paz, una sensación de estar desconectado de algo que, aunque no podía nombrar, intuía que era su verdadera naturaleza. Martín no era alguien particularmente espiritual, tampoco escéptico, simplemente vivía. Iba a su trabajo, salía a correr por las mañanas, tenía amigos con los que se reía, una expareja con la que a veces aún soñaba, y una madre que lo llamaba cada domingo sin falta. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Había empezado a tener una sensación extraña, como si viviera su vida desde detrás de un vidrio, como si no acabara de tocar nada verdaderamente. Todo lo que hacía parecía correcto, pero no lo sentía real. Una tarde, volviendo del trabajo en el metro, vio su reflejo en la ventana del vagón. Y por un momento no se reconoció. Había algo en su mirada que no había visto antes. Algo cansado, no de dormir poco, cansado del alma. Y entonces se lo preguntó de verdad, por primera vez, ¿quién soy cuando dejo de pretender que todo está bien? El milagro comienza cuando permitimos que la verdad se revele, cuando aceptamos ver más allá de las ilusiones que nos hemos contado sobre nosotros mismos. Este es el momento en el que la mente, finalmente, se pone al servicio de la verdad. Como el curso de milagros lo señala, cuando una mente se entrega al Espíritu Santo, comienza a sanar. Martín no sabía que esa pregunta era ya el comienzo de una respuesta, porque cuando una mente cansada deja de resistirse, algo empieza a filtrarse, una brizna de luz, un primer milagro. Esa noche, en lugar de encender la televisión, se quedó sentado en silencio, no para meditar ni para encontrar respuestas, solo para estar con lo que fuera que hubiera allí, y lo que apareció no fue bonito. Recuerdos olvidados, emociones reprimidas, momentos en los que había actuado sin amor, sentimientos de culpa que creía superados, lágrimas contenidas. Se sintió vulnerable, expuesto, como si alguien hubiera abierto una compuerta interna. Pero no huyó. Por primera vez se quedó. No quiso ocultar nada, ni siquiera de sí mismo. Y en ese gesto, aparentemente simple, algo empezó a cambiar. No fue una explosión mística. Fue más bien como una vela encendiéndose en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. Y en esa tenue luz, Martín empezó a notar cosas que antes no veía. Cómo juzgaba a los demás sin querer, cómo se exigía tanto a sí mismo que había olvidado cómo era sentirse en paz, cómo llevaba años evitando mirar adentro por miedo a lo que pudiera encontrar. Pero lo que encontró, paradójicamente, no fue oscuridad, fue ternura, fue una voz muy suave que parecía decirle: todo esto también eres tú. No pasa nada, puedes soltarlo. La oscuridad, en realidad, no es nada en sí misma. Es solo la ausencia de luz, igual que el pecado no es más que la ausencia de amor.
No tiene cualidades propias, y solo la creencia en la escasez puede traer consigo el error. La verdad, por el contrario, es siempre abundante, como nos enseña el curso de milagros. La verdad es siempre abundante. Los que perciben que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. Y entonces entendió. La oscuridad que tanto había temido no era más que ausencia de presencia, ausencia de amor. No era algo malo en sí mismo, solo un lugar que había olvidado encender. Martín empezó, poco a poco, a entregarse más a esos momentos de silencio, a no evitarlos, a no llenarlos con ruido o distracciones. Y fue ahí donde comenzó a sentir una nueva forma de fortaleza, una que no dependía de controlar nada, sino de dejarse ver. Y con esa fortaleza vino también la paz. Una paz sutil, pero profunda, como si algo dentro de él se hubiera rendido, por fin, al amor que llevaba tanto tiempo esperando entrar. La mente que se entrega al espíritu es invulnerable. Ya no tiene que esconderse. Ya no tiene que tener todas las respuestas. Ya no tiene que ocultar sus heridas. Porque había entendido que no había nada en el que necesitara ser ocultado, solo amado. Martín, con esa luz tímida que ahora iluminaba su ser, empezó a comprender que no tenía que temerle a sus propios rincones oscuros. A veces, cuando nos enfrentamos a lo que hemos guardado en lo más profundo, creemos que todo se desmoronará. Pensamos que el miedo será lo único que encontraremos. Pero lo que el curso nos recuerda es que la oscuridad no es más que una ausencia de luz, y la luz nunca deja de estar presente, esperando a ser vista. Recuerda que la oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias, le susurró la voz interior. Martín se sentó en su sala, rodeado de sus pensamientos, y una quietud que no había experimentado nunca lo envolvió. Se dio cuenta de que vacío que sentía no era un vacío eterno, sino un espacio esperando ser llenado con algo más verdadero. Y lo que comenzó a llenar ese vacío no fue una respuesta intelectual ni una solución a un problema concreto, sino la aceptación de lo que ya era, una alma completa, sin necesidad de esconder nada, sin miedo de lo que podría encontrar dentro de sí. Al principio, la paz era pequeña, como una llama que titila en una habitación vacía, pero a medida que Martín permitía que la luz de esa paz lo atravesara, todo se iba calmando. Aquello que había sido caos y ansiedad se fue transformando en una serenidad que, por primera vez, no provenía de su control, sino de su entrega. Es aquí donde Martín entendió lo que el curso expresa cuando dice: cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Comenzó a sentir que ya no tenía que cumplir con los estándares que había creado en su mente. No tenía que actuar, no tenía que esconder su vulnerabilidad. Había estado tan centrado en la imagen que quería proyectar de sí mismo que se olvidó de lo que realmente era. Un ser humano imperfecto, pero digno de amor. Martín se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que nunca se detenía. Pero por primera vez, sintió que no necesitaba ser parte de esa carrera. La paz que ahora sentía no dependía de lo que sucediera a su alrededor. Esa paz era suya, y no necesitaba ser validada por el mundo exterior. Era libre. En ese momento, recordó algo que había leído en el curso. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Se dio cuenta de que ya no estaba sujeto a la lucha constante por el control. Ya no tenía que protegerse de todo, porque la verdad de su ser, la verdad de su luz, era invulnerable. La luz dentro de él no podía ser herida. Solo tenía que permitir que brillara. Martín se dio cuenta de algo muy importante. Había vivido gran parte de su vida intentando escapar de su propia oscuridad, creyendo que, de alguna manera, había algo malo en él, algo que necesitaba ocultar. Había hecho esfuerzos enormes por construir una identidad que mostrara al mundo algo distinto, algo que fuera aceptado, algo que pudiera ser querido. Pero ahora, al enfrentar sus propios miedos y entender la esencia de lo que el curso enseña, entendió que la oscuridad solo existía porque él había decidido darle espacio en su mente. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Recordó la voz interna que ya no sonaba ajena, sino como una mira que había estado allí todo el tiempo. Por un instante, Martín se quedó en silencio, mirando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. En su corazón, sentía que algo estaba cambiando. Ya no luchaba con las sombras dentro de él. Ya no veía el miedo como algo real. Solo estaba frente a su propia mente, que había sido la que había creado esas ilusiones. El miedo a ser rechazado, a ser imperfecto, a no estar a la altura. Todo esto ya no tenía poder sobre él. Y aquí,
En este momento de revelación, comprendió lo que el curso describe tan poderosamente. El milagro sitúa la realidad en el lugar que le corresponde. La realidad, su verdadera realidad, no era la que había creído hasta ahora. Ya no era un hombre lleno de errores o carencias. Su realidad era la de un ser completo, tal como había sido creado. Al integrar estas palabras, algo profundo ocurrió dentro de él. Era como si una capa invisible se deshiciera de su ser, dejándole ver una luz que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. De repente, se sintió más ligero, más libre. Ya no dependía de la aprobación externa. Ya no le hacía falta esconderse detrás de máscaras que no eran él. La paz que experimentaba era suya, por derecho divino. Martín cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Al hacerlo, sentía que cada respiración llenaba su ser de una tranquilidad que no había conocido antes. La paz no era algo que tuviera que lograr, sino algo que simplemente estaba esperando a ser reconocida. La vida ya no le parecía una serie de obstáculos que superar. La vida era ahora un flujo natural, una danza que él solo tenía que seguir, sin tratar de controlar cada paso. Se permitió sentir una profunda gratitud por todo lo que había vivido, incluso por los momentos de dolor y lucha. Porque, como el curso lo afirmaba, la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. Él ya había vuelto a su esencia, y no había nada que lo pudiera apartar de esa verdad. Mientras caminaba por su casa, una sensación de ligereza se apoderó de él. Era como si cada rincón de su hogar fuera ahora un reflejo de su mente liberada. El espacio que antes se sentía cargado de recuerdos y de viejas creencias, ahora era simplemente eso, espacio, un lugar lleno de luz. Recordó también otra enseñanza que resonaba con su alma. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. Esta abundancia no era material, no era la abundancia de bienes o logros, sino la abundancia de paz, amor y aceptación. Martín se sentó nuevamente, pero esta vez en su sillón favorito. La sensación de plenitud lo envolvía completamente. Ya no buscaba afuera lo que ya sabía que estaba dentro de él. No necesitaba aferrarse a nada. La paz era lo único que deseaba, y la paz ya era suya. Lo único que había que hacer era mantener la mente alineada con esa verdad. Porque, como decía el curso, el propósito de la expiación es devolvértelo todo, más bien, devolverlo a tu conciencia. Martín ya no deseaba más esconderse ni huir. Sabía que la libertad llegaba cuando uno dejaba de temer a lo que había dentro. Al dejar ir las ilusiones de separación y de escasez, había abierto las puertas a un amor y una paz que nunca se irían. Martín comenzó a notar que su perspectiva sobre todo había cambiado. Ya no se sentía atrapado por las circunstancias que antes parecían definir su vida. Cada vez que pensaba en las situaciones de su día a día, ya no las veía como problemas que debía resolver. Ahora entendía que lo que el curso le había mostrado. La obscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Cada vez que surgía una preocupación o un miedo, se preguntaba a sí mismo, ¿esto es real o solo una ilusión creada por mi mente? Y a medida que esta reflexión se asentaba dentro de él, el miedo comenzaba a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. En su lugar, la luz de la comprensión lo envolvía. Había comenzado a ver las situaciones conflictivas de su vida desde una nueva perspectiva. Ya no veía a las personas como amenazas o fuentes de juicio. En cambio, comprendía que lo único que separaba a las personas de él era la ilusión de escasez. Las sombras que antes veían los demás ya no existían. La obscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. Se decía a sí mismo como un recordatorio constante de que nada en el mundo exterior podía amenazar la paz que ya habitaba en su interior. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un viejo amigo que no veía desde hace años. El amigo, con una sonrisa cálida, lo saludó y comenzaron a conversar. En ese momento, Martín percibió que ya no necesitaba hacer nada para ser aceptado o para dar una buena impresión. Ya no le importaba que su amigo pensara que había cambiado, porque sabía que el cambio real no era externo, sino interno. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase, recordó el curso. Y en ese instante, comprendió completamente el significado de esas palabras. Ya no necesitaba buscar nada fuera de él. La abundancia de paz, amor y sabiduría ya estaba dentro de él. Mientras su amigo hablaba sobre su vida, Martín escuchaba con atención, pero sin juzgar. Ya no intentaba arreglar los problemas de los demás, ni se sentía inclinado a dar consejos. En su lugar,
Se sentó en silencio, reconociendo que el milagro que más necesitaba en ese momento era permitir que su amigo experimentara su propio proceso, sin interferir. Como el curso decía, el milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Martín comprendió que la verdadera función de la mente no era resolver los problemas del mundo, sino alinearse con el Espíritu y permitir que la verdad emergiera por sí sola. No necesitaba controlar nada ni a nadie. Simplemente debía ser testigo de la paz que ya era suya y permitir que esa paz se reflejara en cada interacción. Mientras su amigo seguía hablando, Martín experimentó una sensación profunda de gratitud. Agradeció que la vida le hubiera mostrado el camino hacia la paz interior, y a la vez sintió una compasión profunda por todos aquellos que aún vivían atrapados en las sombras del miedo y la duda. Pero sabía que el propósito del curso era claro. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, más bien, devolverlo a tu conciencia. Martín se dio cuenta de que lo que había estado buscando durante tanto tiempo ya estaba dentro de él: la paz, el amor y la completa aceptación de sí mismo. Ya no era necesario buscar fuera lo que siempre había estado dentro. La vida se había convertido en una manifestación natural de su ser, sin esfuerzo, sin miedo, solo amor. Cuando terminó su conversación, se despidió de su amigo con un abrazo sincero. Mientras caminaba de regreso a casa, la sensación de plenitud lo acompañó en cada paso. Ya no tenía que preocuparse por el futuro ni por el pasado. Sabía que el presente era lo único que realmente importaba. Y con esta comprensión, se sintió más libre que nunca. A medida que Martín continuaba su camino, los momentos de reflexión se volvieron más frecuentes. Ya no se apresuraba tanto, ni se sentía abrumado por la presión del día a día. Había aprendido que la prisa solo era otra forma de miedo, una manifestación de su necesidad de controlar el futuro. El curso le había revelado una verdad simple pero profunda. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Era una verdad poderosa, porque Martín se dio cuenta de que, al alinearse con su ser interno y confiar en el espíritu, no había nada que pudiera hacerle daño. No importaba lo que sucediera a su alrededor. Ya no se veía como una víctima de las circunstancias. Ahora entendía que el mundo exterior solo reflejaba lo que él llevaba dentro. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro, pensó mientras observaba las interacciones a su alrededor. Las personas, a menudo atrapadas en su propio miedo, no veían la verdad que él empezaba a comprender. El día siguiente llegó con una calma que le sorprendió. Se levantó sin prisas, sin la necesidad de comprobar su teléfono ni de organizar su día con ansiedad. Sabía que no tenía que apresurarse, porque la paz estaba dentro de él, y lo que viniera, vendría en el momento perfecto. La obscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Recordó las palabras del curso. Ya no necesitaba ocultar nada, ni a sí mismo ni a los demás. La verdad lo liberaba. Esa mañana, mientras tomaba su café, Martín notó que su mente estaba en paz, sin pensamientos perturbadores ni dudas. Había comprendido que el miedo era solo una ilusión, una mentira que él mismo había alimentado durante años. El curso le había enseñado que el miedo no tiene poder por sí mismo. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón, pensó con claridad. El perdón, entendió, no era solo un acto hacia los demás, era un regalo para sí mismo. Perdón no significaba condonar acciones negativas, sino liberarse de las cadenas de la culpa y el resentimiento que solo mantenían vivo el miedo. Martín comenzó a practicar el perdón cada vez que algo le incomodaba. Si algo o alguien lo irritaba, lo veía como una oportunidad para liberarse. No se trataba de ser pasivo ante las injusticias, sino de no permitir que esas injusticias lo esclavizaran emocionalmente. Recordaba que el milagro sitúa la realidad en el lugar que le corresponde, y esa realidad, para él, era la paz interna, no la reacción a lo externo. Un día, se encontró con una situación que antes le habría alterado profundamente. Estaba en una reunión de trabajo, y su jefe hizo un comentario despectivo hacia él, algo que siempre habría sido motivo de conflicto. Sin embargo, en ese momento, Martín se detuvo antes de responder. Recordó las enseñanzas del curso y se permitió mirar la situación desde una nueva perspectiva. En lugar de reaccionar, se permitió sentir la incomodidad, pero sin dejar que se apoderara de él. No necesitaba defenderse ni justificar su valor ante su jefe. La verdad es siempre abundante, pensó mientras sonreía por dentro, sabiendo que la abundancia de amor y paz estaba dentro de él, sin necesidad de aprobación externa. No era necesario entrar en conflicto. La paz que había encontrado en su interior se mantenía firme. Cuando terminó la reunión,
Se sintió ligero, como si una carga hubiera desaparecido. El curso le había enseñado que no se trataba de cambiar las situaciones externas, sino de cambiar su manera de percibirlas. La percepción es la verdad que el ego elige ver. Martín estaba aprendiendo a ver el mundo con los ojos del espíritu, donde la paz y el amor siempre predominan. Esa noche, al acostarse, Martín recordó una de las primeras frases del curso que había leído. Escapar de la oscuridad comprende 2 etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Y segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieras hacerlo. Por fin, comprendió que no necesitaba esconder nada de sí mismo ni de los demás. La oscuridad de la ignorancia se había disipado y ahora podía ver con claridad. Lo que había estado buscando en el mundo exterior ya lo poseía: la paz interior y el amor incondicional. Con esa reflexión, Martín cerró los ojos y se permitió descansar profundamente, sintiendo que cada vez más su mente y su corazón estaban alineados con la verdad del espíritu. Ya no sentía que el futuro estuviera fuera de su control. Sabía que todo sucedería en el momento perfecto y que su tarea era vivir con conciencia, amor y paz. Al igual que el curso le había enseñado, cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Martín se quedó allí, en silencio, observando cómo el sol se ponía, iluminando el cielo con colores cálidos y suaves. Era un momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Había dado pequeños pasos hacia su verdad, pero esos pasos le habían permitido percibir el mundo de una forma completamente nueva. Sabía que aún quedaba mucho por explorar, pero ya no temía. Al contrario, se sentía seguro de que cada desafío era solo una oportunidad más para acercarse a lo que realmente es. La mente que sirve al espíritu es invulnerable, pensó con una sonrisa tranquila. Y ahí, en ese instante, entendió que no hay oscuridad que pueda durar para siempre, ni temor que pueda ser más fuerte que la luz del espíritu que habita en cada uno de nosotros. El curso lo había enseñado con claridad. La verdad es siempre abundante. No se trataba de buscar algo fuera de sí mismo, sino de recordar lo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. La paz, el amor, la dicha, todo estaba al alcance de su mente, si tan solo estaba dispuesto a mirar con los ojos del espíritu. Cada día, con cada pensamiento, Martín elegía alinearse con esa verdad. Y en ese alineamiento, encontró lo que siempre había buscado. Una paz profunda, libre de los temores y las falsas creencias que alguna vez dominaron su vida. El curso le había mostrado el camino, pero solo podía dar el siguiente paso, uno tras otro, confiando en que todo sucedería en su momento perfecto. Hoy, Martín ya no siente la necesidad de esconderse. Ha aprendido que la verdadera paz viene de vivir con autenticidad, sin miedo, sin reservas. Sabe que la oscuridad no puede ocultar lo que la luz del espíritu quiere revelar, y ha comenzado a ver la vida con una nueva visión. La visión de quien ya no teme al futuro, ni a las circunstancias, sino que vive el presente con plena confianza en su ser interior. Este capítulo nos recuerda que el miedo, la oscuridad y la percepción equivocada de la realidad solo existen en nuestra mente cuando decidimos aferrarnos a ellos. A través del perdón y de la voluntad de ver la vida desde una nueva perspectiva, podemos liberarnos de estas ilusiones. Solo cuando nos liberamos de la necesidad de ocultar o defendernos de la verdad, podemos experimentar la paz profunda que siempre ha estado disponible para nosotros. Como Martín, todos nosotros podemos elegir vivir desde ese lugar de paz, sabiendo que la verdad nunca puede ser opacada por el miedo, y que el amor y la abundancia son nuestro derecho divino. El curso nos invita a recordar esta verdad y a vivirla cada día, uno a uno, paso a paso. Hoy, te invito a realizar una pequeña práctica de introspección. Tómate unos minutos para cerrar los ojos, respirar profundamente y permitir que tu mente se calme. Pregúntate, ¿qué es aquello que he estado ocultando de mí mismo o de los demás? ¿Qué creencias limitantes sigo sosteniendo que ya no me sirven? A continuación, siéntate en silencio con estas preguntas y permítete sentir cualquier emoción que surja sin juzgarla. Luego, repite esta afirmación. Estoy dispuesto a soltar todo aquello que me impide ver la verdad sobre mí mismo. Estoy dispuesto a vivir en paz, sin miedo, sin máscaras. Permítete sentir cómo esta afirmación se arraiga en tu ser, sabiendo que cada paso hacia la verdad es un paso hacia la libertad. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por estar presente en este viaje de exploración espiritual. Si este video resonó contigo, no olvides darle like y dejar un comentario. Me encantaría saber qué pensamientos o reflexiones surgieron para ti durante este capítulo. Y,
Por supuesto, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas profundas que nos ofrece un curso de milagros. Gracias por tu tiempo y tu energía. Te espero en el próximo vídeo, donde continuaremos nuestro camino hacia la verdad, la paz y el amor.